24 de enero del 2023, ¿ya? Vamos a repasar un poco brevemente sobre el uso de Ryan, la versatilidad que tiene, para ir conversando después su aplicación, eh, de cómo sacamos la información y para qué la vamos a sacar. Entonces, vamos a partir con mostrando un poco la estrategia. Nosotros tenemos dos cargas acá a Ryan. Una carga que era la de 2000 artículos y la otra de 2252, que era como un piloto. Y lo que la diferencia se diferenciaban es que uno habíamos reducido los duplicados y en el otro no. Y además, en el otro, en el de 2002 artículos, pueden reconocer que ya hay algunos documentos. O sea, hay documentos que están con decisión y otros que están sin decisión. Por ejemplo, calibramos los criterios de inclusión en la recesión anterior, excluyendo a 10 artículos en particular. Pero lo hicimos como en el global. Y aquí lo interesante es que me muestra los que yo he decidido, los que, por ejemplo, Pablo yo le invité y lo hiciera, y puedo ver el avance de cada uno de ellos. Y aquí Gabriela, estaba haciendo un ejemplo. Entonces con ella trabajamos y teníamos unos 7 excluidos en Unigoco. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Porque te permite ver en tiempo real, cuando tú eres administrador, de cuántos artículos se han revisado al minuto. Y así tú puedes ir viendo como el nivel de avance o de completitud de tu estrategia. Eso, para que la gente no vea, es porque hay un botón que el administrador mantiene que se llama blind on. Mientras eso se mantenga, ustedes no saben qué artículo está incluido o excluido en la búsqueda por otros pares. Pero en el momento en que yo saco eso, ya lo van a poder ver. Ahora, ¿a qué me refiero con ver eso? Vamos a mostrar para que vamos a ejemplificar. Cuando yo entro acá y tengo el blind on activo, se ve que aquí hay artículos que uno fue excluyendo. ¿Cómo se ve eso? Porque yo pincho acá y pongo la manito hacia abajo, roja, que dice excluidos. Cuando la manito está hacia arriba y está en verde, diga incluido. Y es que yo quiero incluir el artículo o no. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Ordenamos los artículos que eran los más recientes, uno puede ordenar también por año, y en base a eso empezamos a revisar algunos de esos elementos. Por ejemplo, hicimos el siguiente ejercicio. Aquí hay un artículo que es bien reciente. Y ese artículo que es bien reciente, vimos el título y el abstract. Solamente eso. Porque estamos en esa fase en este minuto. Título y abstract. Entonces, en este documento vimos el título y decía, bueno, la efectividad de la enseñanza online, basada como en equipos, para introducción como de la ética médica en estudiantes de medicina, en una formación, en un college médico de Nepal. Entonces, si uno lee esto, uno va identificando qué elementos está buscando. Uno decía, ok, vamos a buscar artículos originales. Entonces yo puedo ir a buscar el método. ¿Dónde aparece o dónde se desarrolla? Hay método. Estudio método mixto, dijimos que igual los íbamos a incorporar, donde hay estudiantes de medicina y de cirugía, perfecto, de una universidad, o sea, pregrado. Perfecto. Son estudiantes de pregrado, son de medicina. No solamente nos faltaría saber si son estudiantes de bioética o están estudiando algo de bioética. Y ahí se dice, se enseña ética médica. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito, uno puede decir que este artículo cumple con lo que queremos y se incluye. Entonces queda marcado con verde. En paralelo, puede estar Alejandra, Paula viendo este artículo y podemos evaluar si este queda o no. Y eso va a quedar, como que está con un blind activo, va a ir quedando marcado así. Después vimos este otro artículo, que era como una reflexión en base a un libro. Ese quedaba excluido porque no queríamos artículos secundarios, solo artículos primarios. Y así fuimos realizando distintos artículos. Acá al lado me aparece mi avance. ¿Cuántos artículos he excluido? ¿Cuántos he incluido? ¿Cuánto me queda por revisar? Y también puede me dar más información. Por ejemplo, ¿cuántos han colaborado en esto? ¿O cuántas decisiones están asociadas a esta decisión? Las palabras claves que yo puedo ir ahí marcándolas y yo puedo ir excluyendo, incluyendo según estas palabras claves. Por ejemplo, yo podría tener aquí como keywords para excluir. Encuesta, si me interesan. Cross-sectional, me interesan. Reviews, no sé, tal vez habíamos dicho que no nos interesaban. Cadáveres y reflexiones sobre el cadáver son como
otro proceso que yo voy a ir revisando. ¿Qué cosas de acá, qué palabras claves me orientan a estudios que no me interesan revisar? Por ejemplo, estudios sobre animales, evaluación de un laboratorio neurofisiológico con una estrategia pedagógica. Esto efectivamente puede tener algo de ética, de algún lado, pero no es la ética que estamos trabajando, estamos buscando en el minuto. A pesar de que son estudios de medicina. Este es un artículo nuevo, y aprovechando que está Paula y está Julio. ¿Debería ser incorporado a nuestra revisión? Porque yo hablo de nuestra estrategia de aprendizaje, toca la ética médica, pero enfocado precisamente en la autonomía de neurofisiología. ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Yo creo que no. ¿Por qué no? No, porque está haciendo una valoración sobre un hecho que es que no está dentro de la ética, digamos, de la bioética clínica. Claro. Está dentro de lo que son los temas éticos, Ajá. pero está como un poco alejado de los temas de la tiene que Perfecto. ver más con una práctica, por lo que alcanzo a leer ahí, una práctica más bien experimental de laboratorio, ¿no? O sea que no es tanto de seminario y de cosas clínicas, eso por lo que entiendo. ¿Mm? Tal cual. Paula, aprovechando que tú no tuviste la sesión, o sea, esta parte más dura que lo fuimos conversando, ¿estás de acuerdo con Julio o tiene alguna clase? Sí, o sea, como en el abstract menciona incluso como en relación a un tópico bien concreto, ¿cierto? Como en relación a los animales, pero además, claro, a mí también me da esa impresión de que tiene mucho más que ver con el trabajo en laboratorio que con la docencia de pregrado. Claro. Me da esa impresión. ¿Qué sería interesante entonces? De que uno debería incluso perfeccionar un poco sus criterios de exclusión en el método, sin necesitar ir a cambiar la estrategia de búsqueda. Porque si bien recuerdan, nosotros pusimos cualquier cosa que hable de ética médica, podía ser parte de nuestra estrategia. Pero si en este momento, en el cribado, donde se van a ir eliminando estos procesos. Entonces uno ya podría también acelerar y diciendo, bueno, todo que diga animal va a quedar excluido. Yo voy aprovechando entonces de esta estrategia de ir marcando, ver si van coincidiendo con esto, si se parecen ratones o conejos, los voy excluyendo. Y yo puedo poner una razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tipo de publicación, no, esto no es un tipo de publicación, es la población, puede ser, o la población, pensando que no es, estamos hablando de personas, sino que de animales, está equivocada, o también puede ser del diseño, que hay intervenciones, de la forma, que Sí, lo que sí. está equivocado, porque estamos hablando nosotros ética clínica, y eso habría que detallarlo en el método, y no cualquier ética relacionada con o cualquier elemento de la bioética. Alejandra, ¿te parece de acuerdo los criterios de Julio con Paula? O sea, te parecen bien? Sí, además yo creo que en el título dice virtual, o sea, lo que están evaluando es el modo de hacer la educación a propósito del laboratorio de neurofisiología en forma virtual. Creo que eso es lo que están evaluando. Entonces no me Perfecto, parece que pueda ser incluido. exacto. ¿Ya? Lo, Entonces, ¿cuál lo- es la lo gracia de otro, esto? ¿Sí, Julio? Dale. no, es que lo otro que, como tú estás haciendo un ejemplo, lo otro que me imagino uno puede hacer es hacer una lectura un poco más fina cuando hay dudas de la traducción también, porque en el fondo podría no quedar claro en eso y a lo mejor echar mano a otra cosa, uno lo deja como stand-by la revisión o voy a hacer una revisión un poco más precisa, también se puede hacer esa disquisición, ¿o no?
Claro, es súper interesante, lo conversamos al principio de la sesión anterior, donde cuando este es el abstract, este es el título, yo en este momento que es el cribado, que es cuando yo solamente reviso título y abstract, yo no reviso más, a menos que en verdad queda hay una opción, mira, aparte incluido, que es el mail. Yo digo, mira, ¿sabes qué? El abstract me parece que no es tan bueno, pero hay cosas que me interesan y yo podría hacerlo. Porque mira, si analizamos, son 2000 artículos hay que revisar. Claro, De un minuto que te demores por artículo, por título abstract, son 2000 minutos. Entonces, si además buscas ese artículo y te demoras 5 en pillarlo, ya esto se te vuelve eterno. Entonces, es súper interesante lo que tú dices. No hay que tener miedo a eliminar un artículo por el título abstract, porque lamentablemente hacer un buen título y un buen abstract es la tarea del autor, de los revisores del artículo y del editor jefe del artículo. Por lo tanto, si el editor o editora jefe, si ni los revisores cuestionan ni los autores cuestionan ese abstract está en lo correcto hasta que ya hay una atrocidad diga lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, uno puede perfecto. eliminarlo por esto, pero porque los que van a quedar son los que más confianza me dan para hacer esa revisión minuciosa que viene después. ¿Sí? Sí, eso me parece un buen argumento, eso de que en realidad el abstract tiene que llegar bien claro. Si no está Claro. claro, sí, sí, ok. Porque a veces es típico que uno se apura con este artículo completo, lo termina y el abstract lo empieza a hacer cuando está todo listo. Está bien, a veces el tiempo apremia, pero siempre hay que recordar que los títulos de los abstracts son sumamente importantes porque es prácticamente lo que todo el mundo lee de tu artículo. La persona que llega a leer tu artículo hasta la última coma de la discusión es alguien que ama tu tema. Y ese tema, son muy pocas personas. Porque claro, porque imagínense la dedicación. Por eso uno hace un flujo, miren, voy a saltar una PPT que yo tengo por hoy día, solamente para que vean el flujo completo. Ahí está. Después volveremos, no se complican que me acelere, solamente es porque el esquema me gusta mucho, que muestra todos los procesos de lo que hemos conversado. Y nosotros estamos, en este momento, no estamos de abstract screening. O sea, estamos como con resultados. Mira, 945 artículos, instalamos y aplicamos nuestro criterio de inclusión y exclusión, hacemos la revisión del abstract y con eso vamos a seleccionar. Y de esta revisión, o este ejemplo, de 945 artículos, se van a leer 29. ¿Por qué 29? Porque son lo mejor que tengo en mi estrategia. Entonces, pues digo que es muy importante este proceso, de que se acompañe la revisión, por eso que calibramos estuvimos con 10 artículos, conversándolos con Carmen en la sesión anterior, para ir calibrando los criterios. Cosa que uno cuando pasa a los 29 artículos a leer, va con confianza con eso. Lo va a leer con ganas y lo revisa con detalle. ¿Sí? Perfecto, está clarísimo. Hola Luz, aprovecho de saludar a Luz que se nos sumó también. Estamos repasando Ryan. Entonces, hasta ahora hemos conversado que Ryan es una plataforma muy atractiva. ¿Para qué? Para casi juntar aquí todos los archivos, poder revisarlos, analizarlos. Y Luz, te comento que ya sé por qué te salían palabras en rojo el otro día. Lo estudié en la semana y es muy simple. Es cuando tú pinchas en la barra lateral, por ejemplo, survey, como tú lo habías hecho esa semana, en todos los artículos que diga survey, te marcan rojo. Tú lo Oye, sacas y te deja marcar eso. parece que no fui yo, Álvaro. Ah, perdón. Ya. Tercio Paula o... Otra vez fue Alejandra, Popa o Gabriela. Ya. Bueno, pero Pero si te llega a gráfico igual. pasar, te puse parche de telería. Así, pues, que la verdad, pues tú tenías la reunión. Sí, bueno, creo que fue Gabriela. Pero aprovecho de contarles. Entonces, uno puede pinchar estos marcadores y te permite buscar. ¿Por qué es útil? Pero también te puede ayudar a hacer una revisión rápida, ¿no? Como decíamos, todo estudio, por ejemplo, está hablando de que nuestra revisión en verdad es sobre bioética clínica o ética clínica. Entonces reflexiona eh, sobre el uso de ratones, habría que revisarlo con detalle. Obviamente esto no es como para descartarlo, sino que hay que ir analizando y te va orientando, como cuáles son artículos que son menos atractivos o que no calzan tanto en tu investigación, ¿no?
Ya, entonces, en Ryan tenemos el panel lateral, que son como especie de filtros, pero nos sirve para ir como analizando eso. Recuerden siempre ir sacándolos. Tenemos acá nuestra herramienta para detectar duplicados. Eso permite que si yo cargo de PubMed, de Scopus, de Cielo, lo junto todo y los puedo eliminar los duplicados. Y puedo exportar esto en un archivo que puede ser CSV, que es un Excel, o un Refman, o un BibTeX o un Notes, que son formatos de referencia. El mismo formato que es el que uno descarga cuando baja de PubMed, cuando baja de cualquier página. Es un poco la funcionalidad de Ryan. Para Julio, para Luz, ¿tienen dudas? ¿Quieres que haga otro ejemplo para que lo puedan ir profundizando? Porque aquí Perdón, vamos a Álvaro, entrar lo que sigue. ¿puedes ¿Sí? volver un poquito a la diapositiva donde Voy a la exportaste diapositiva. el documento, por favor? Voy a la diapositiva. Acá estoy. Dime. No, esa parte está clara, lo siguiente. Después que tenías tu selección, ¿Sí? Esta es la terminaste lectura. tu selección y la quieres guardar. Ah, ya. Perdona que Me te devuelvo meta en la... una tan Sí, de cocinería, pero para mí es importante. sí, pero sí, mira. Estoy acá. Yo Sí, hice mi perfecto. revisión y yo decidí incluir solo un artículo. ¿Ya? Solo este. Porque revisé todos y todos están malos. Todos quedan en excluidos. Hay 2010 artículos excluidos. Eso no pasa tan así, pero hay ejercicio. Yo, cuando lo tengo elegido acá, incluidos, lo tengo seleccionado, yo voy a exportar. Y ves que dice filtrado. Sí, Yo, perfecto. yo lo puedo filtrar como un formato que es un Refman y puedo apretar exportar. Y me manda por correo, al correo de email Ryan, eso. Pero también lo puedo exportar en otro formato que es el CSV, que es eso. Yo lo marco y vamos a comparar la diferencia. Son dos formatos de salida de esto. Entonces, vamos a ver si carga rápido mi Gmail. Si no, lo vemos más detalle, pero te manda a tu correo un archivo de gestión filográfica, que uno no lo puede abrir a menos que tenga el programa o en general los Refman, los BibTeX, los Endnote, no se pueden abrir si no tienen el programa instalado en el equipo. Pero esa es la gracia, por ejemplo, de tener, bajarlo en CSV, que el CSV se puede reconocer por Excel. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy al correo que tengo conectado con Ryan y ahí yo lo descargo. Creo que va llegando. Un segundo. Vamos a dejarlo que cargue un poquito. Ah, no, ahí cargó. Nos mandó. Ah, nos mandó el otro. Uy, vamos a pasar por todos mis correos. Pues son solo tres. Un segundo. Eso, entonces, ¿por qué es importante? Porque para incorporar referencias al Ryan, ustedes deben descargar desde las páginas, desde sus buscadores, en estos formatos. Refman, EndNote, NBIB, ahí están. Entonces aquí me dice, mira, ya está tu archivo exportado listo para que lo descargues. Entonces digo, perfecto, voy a descargarlo, hago link, hago clic en el link y me descarga este material. Se descarga un archivo RAR, pero ¿qué es lo que descarga dentro del RAR? El archivo solamente. No me descarga el artículo por separado. Les voy a mostrar CSV para que se entienda la lógica de cómo se exporta la información. Ya, entonces está aquí, denme un segundito, lo voy a abrir para que lo puedan ver al tiro. Entonces, dentro del RAR está lo siguiente. Si ven mi archivo RAR, tiene los artículos, dice articles, y otro es como un material como aparte, ¿ya? Yo debo abrir el que dice articles. Voy a sacar esto para compartirlo. Y el articles, como les digo, en el caso de un CSV, en ese caso, cuando yo tengo los articles, yo tengo perdón, el artículo de un CSV, yo tengo un Excel. Entonces lo que yo voy a abrir ahora es un Excel, pero que hay que arreglarlo un poquito para entender la información.
Se está cargando, dame un segundo. Perdona, Álvaro, pero ¿el CSV era Ajá. Excel o era PDF? Es como un Excel. Lo puede abrir un Excel. Ya se abre, dame un segundo. Ya. Déjame sacarlo. Tal vez está muy lento porque lo está descargando. Dame un segundo. Ahí sí. Está tratando de abrirlo desde el RAR y te genera un error, pero ahora ya está bien. Ya, pero miren, pues mientras que lo abro, para no atrasarnos con esta parte, porque igual nos queda harto contenido que ver, yo lo voy a decir una vez que se abra, ¿ya? Quiero solamente cerrar el Ryan. Entonces vamos a hacer un ejemplo más para calibrar nuestra estrategia de búsqueda. ¿Cómo se usa Ryan entonces? Un par, por ejemplo, en este caso, Paula y Alejandra van a revisar los artículos. Y al menos de los del 2002 al 2012. Y de 2012 al 2000 los va a revisar Julio con Luz. Ahí están los dos equipos. Y yo voy a ser la tercera parte que va a evaluar si el punto de acuerdo, cuando ustedes tengan dudas. ¿Cuándo van a haber dudas? Cuando una ponga que lo incluye y la otra ponga que lo excluye. Van a haber dudas cuando una ponga que lo incluye y el otro le ponga maybe, que es un tal vez, que no está segura. O también si lo excluye y pone maybe. Si los dos casos, las dos ponen incluye, no se conversa mucho más que eso. Así como, ok, vamos a confirmar, ok. Y si las dos ponen excluye, a menos que tengan alguna duda, algo que alcanzar, está bien. Pero no pierdo tiempo en revisar cada artículo después de nuevo, sino que me enfoco en los que están con discordancia, con una tercera parte que analiza eso, ¿ya? Entonces, terminando el uso de raya, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a sacar aquí la preselección que teníamos una selección de los incluidos. Volvemos a los sin decisión, que son 2005. Y, por ejemplo, vamos a ver si este nos sirve para nuestro estudio. La pregunta es, ¿nos sirve este título, según este título y según este abstract? ¿Este artículo deberíamos incluirlo o excluirlo de nuestra revisión, de nuestra Scoping Review? Por andar ahí un poquito. Ahí sí está un poco pegado, perdón. Ya, ahí sí, ahí no lo vamos. ¿Qué creen? ¿Con este título o con este abstract? A mí me parece que lo incluiría. Ocupa una modalidad muy clara que es la virtual, pero me parece interesante porque está precisamente analizando cuáles son los resultados de este, o la efectividad en ciertos términos de este método. Entonces creo que valdría la pena revisarlo. Perfecto. Luz, ¿qué crees sobre este artículo? Mm, Lo revisaría. Es que ese es, no lo puedes revisar, tienes que decidirlo con este título y con este abstract. Si lo incluyes o lo excluyes. No, no lo incluiría, ¿para qué te voy a mentir? ¿Por qué tú crees que no debería ser incluido en nuestro Scoping Review? Porque, no, porque bueno, sí lo incluiría porque es una metodología novedosa. Claro, ¿no? Vamos por las palabras como de nuestra búsqueda. Primero queremos outcomes, ¿cierto? Pero no de cualquier cosa, sino que de una estrategia de aprendizaje. Perfecto. ¿Sobre qué? Sobre enseñanza bioética. El país no era un tema. Ojalá que en Latinoamérica, ¿no? Pero también podría haber sido, ¿no? Dejar del país. Ya. Lo que busca es mostrar efectividad y replicabilidad de una estrategia en ciencia de aprendizaje usando tecnologías móviles para enseñar bioética en la universidad en Pakistán.
Aquí yo ya pondría un punto. ¿En qué profesión debía ser la formación? ¿En cualquier profesión de la salud? No, carrera de medicina. De medicina. Entonces, hay que ver el método si se aseguran que hay algo sobre, no sé si me declaran algo de medicina, Sí, son ¿no? estudiantes de medicina. Sí, Perfecto. Entonces, como tenemos estudiante de medicina, ahí yo tengo estudiante de medicina, estrategias de aprendizaje, la ciencia bioética, cumple con mis criterios de inclusión, lo incluyo. Si hubiese dicho, por ejemplo, estudiantes de la salud, lo que acordamos en la sesión anterior es que si se detalla para medicina e información, igual se incluye ese estudio, porque vamos a aceptar experiencias interdisciplinares siempre y cuando hay información específica de medicina, pero no si la información, la respuesta es como global. Por eso no hay detalle no nos sirve, porque nosotros nos enfocamos en cómo le impacta o cómo enseñar mejor la medicina, perdón, la bioética en la medicina. Y los cursos disciplinares son una realidad en la medicina, pero no nos sirve si no tiene ninguna información sobre medicina. ¿Ya? Entonces, súper buen ejercicio. Vamos con el siguiente. Explorando dilemas desde el profesionalismo y estrés morales a través de estudiantes, de la perspectiva de estudiantes de medicina. Un estudio de método mixto. O sea, estudio de método mixto dijimos que igual lo vamos a sumar. Seguimos. Profesionalismo aparece, distrés moral aparece, estudio de medicina. Con este puro título ya debe estar sumando. Ahí, ¿qué creen? Alejandra, Julio, con lo que van viendo. ¿Estudiantes de dónde son? ¿Estudiantes de dónde son? Veamos en el menú. Ahí está. 153 estudiantes completaron la encuesta y nivel de respuesta. No dice más aquí. Vamos más atrás, tal vez. Son chinos, parece. Estudiante de medicina. Puede ser. Vamos a dar un poco más de información. Si no, orientales y orientales son. Pero hay más que eso, no tenemos más información. ¿Qué creen? ¿Lo incluimos? ¿Lo excluimos? A mí me parece que sí, porque cumple los criterios que habíamos señalado y además ahí describen que hay cierto juego con estrategias clínicas y temas que son bastante en la línea de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces se relaciona con la ética clínica, la temática. Perfecto. Julio lo incluye entonces. ¿Alguien tiene algún alcance? A mí me confunde algo, no como necesariamente para no incluirlo, pero para que lo resolvamos en grupo. Es que esto más que una estrategia de enseñanza, entiendo que es como lo que estos estudiantes pudieron observar y cómo reaccionaron frente a dilemas éticos en su práctica, ¿cierto? Es como algo de ese estilo. Eh, entonces, por ejemplo, me queda la duda sobre si podemos sacar outcomes sobre la estrategia de enseñanza en sí, como, porque en el fondo es como su percepción, pero entiendo que no hubo una intervención necesariamente sobre eso, incluso como la conclusión dice que necesitan más guía, ¿cierto? Sí. Para poder abordar estos temas, pero pareciera que no hubo un tratamiento institucional de lo que iban encontrando estos estudiantes. No sé si me explico. Sí. Es muy interesante lo que dices, Paula. Nosotros tuvimos justo esta discusión en la sesión anterior y la palabra clave que nos pareció en este momento que eran los clerkships. Los clinical clerkships eran como una especie como de rotaciones, como entrenados, pero son módulos cortos de ciertas especialidades, perdón, de profundizaciones en el pregrado. Y es como
que es esa forma que evalúa como la experiencia de dilemas éticos en ese módulo de enseñanza. Es verdad lo que tú dices, ¿no? No hay mucho detalle sobre estrategias de aprendizaje, pero te dice un marco, es como, no es como cualquier momento de la carrera, es como en un clinical course. Veamos lo que pasa. Entonces, es súper buena la pregunta que tú dices, porque nos implica delimitar bien nuestro criterio de inclusión y exclusión. Nosotros vamos a incorporar cualquier forma de evaluar experiencias educativas, o tiene que ser específica. Por ejemplo, en este caso, Clinical Course, esta experiencia. Queriendo decir, cualquier experiencia de dilema ético en cualquier momento de la carrera privada. Ese es el extremo, ¿no? En ese extremo, eso no calzaría, según lo que tú planteas. ¿Cierto? ¿Te entendí bien? Sí. Ya. ¿Qué les parece al equipo? Yo la verdad es que coincido un poco con Paula. A mí no me parece que nos diga algo sobre estrategias metodológicas para enseñar la bioética. Es una visión, digamos, de parte de los alumnos a propósito del estrés que en ellos provoca el realizar una práctica clínica que parece ser que lleva incluso involucrado algún tipo de procedimientos clínicos. Entonces, no sé acaso eso es comparable con el estrés que podría provocar una reflexión bioética en los alumnos. No me parece. Por lo tanto, Ya. creo que se aleja un poquito de lo que nosotros queremos. Ya, pues 2 excluidos y 1 incluido. Luz, ¿nos puede ayudar con eso? ¿O se puede delimitar esta decisión? Estoy medio mirando, no tengo una opinión muy clara. Ya. Estoy entre medio. Pero, bueno, ahí entonces es un maybe. Entonces tenemos un incluido, un maybe y 2 excluidos. Y lo interesante de esto es que no es matemático, ¿no? En ningún caso la decisión se da porque si hay 2 votos, se excluye y listo. Sino que lo importante en este caso es que uno pueda tener estos momentos de reflexión para poder resolverlo. Ahí yo recomendaría, por ejemplo, este artículo rápidamente se queda un maybe y seguir con la revisión. Yo lo dejaría un maybe y sigo la revisión y puedo dejar maybe y una nota. Y en esa nota yo puedo apuntar lo que usted acaba de decir. No da cuenta claramente de una experiencia docente, por ejemplo. Entonces, yo después cuando vuelva a ver mi maybe, también ya me acuerdo porque pasaron 1000 artículos por mis ojos. Pero puedo marcar acá y, pum, y al final aparece mi nota. Ah, ya me acordé por qué yo lo dejé en maybe. Y así yo sigo avanzando. Y así yo no me atraso. Porque mi tarea, por ejemplo, puede ser que, como ustedes son 4, podrían ser que Paula y Alejandra revisen 1000, que Luz y Julio revisen otros 1000, y ahí comparamos lo que quedó en maybe en conjunto. Pero para eso tenemos que haber llegado a revisar los 2000. Entonces, por eso hay que resolverlo así rápido. Yo voy dejando el maybe, después me devuelvo los maybe, los reviso de nuevo a la luz de los demás que vi y voy calibrando mi estrategia. ¿Se entendió el uso del maybe? Sí, perfecto. Álvaro, pero estos 2000 Ujú. incluye fechas que no están incluidas dentro de nuestros criterios de búsqueda. Exacto, porque esto es No como, sería bueno eliminar todos los que son anteriores al año 2000? ¿Ya? sí, sí, ¿Excluirlos? sin duda. Yo lo dejé acá porque ha sido como otro ejercicio, porque no es una revisión propiamente tal, porque no tiene todo integrado. Ha sido como la base de datos que dejé aquí a mano como para revisar. Pero sin duda, tú podrías hacer eso y usarlo como un criterio para eliminar de inmediatamente. Tú puedes decir el año y de ahí en adelante eliminar, por ejemplo. Lo puedes marcar aquí y tú lo vienes hacia atrás. Todo eso tú ya los puedes. No sé si no hay, déjame confirmar que no hay otro filtro. No hay. Entonces, todo eso solamente por ese hecho, yo ya podría ir eliminando, excluyendo por el año, sin leerlo, en el caso que yo no lo quiera hacer. ¿Ya? ¿Por qué me sirve hacer esto igual? Pues recuerda que tú después vas a exportar para tu revisión solo los incluidos. Entonces, si se te pasó alguno por el año o algo así, no hay problema. Lo buscas acá y pones incluidos y te quedas con los 2 que hasta ahora hemos incluido. Lo importante es que todos tengan una decisión.
incluidos o la decisión de excluidos. No, y al final de todo el proceso ninguno puede ser maybe. Ninguno puede caer no decidido. Todos deben ser incluidos o excluidos. ¿Se entendió? Sí, Ya. Entonces, como les decía, para poder dar un cierre y ustedes se queden como con la experiencia completa de una Scoping Review, yo esta parte debo acoplarlo un poco del trabajo que estamos haciendo, porque si no alcanzamos a llegar a las 10 sesiones en enero y además que estén como claras, ¿no? Y ustedes pueden seguir avanzando en este proceso y terminar su revisión total. Créanme que lo más difícil, si se dan cuenta, ya lo tienen hecho. Lo que faltaría ahora es ahí que ustedes van delimitando su trabajo. Para eso, para poder ir avanzando en lo que queda de la revisión de artículos, yo les preparé esta PPT que busca como hablar de este proceso desde el cribado, que fue este proceso de revisión, de los abstracts y de los títulos, hasta la síntesis de artículos. De esa forma como, de aquí vamos a decir, ok, con todo lo que hemos hecho, desde empezar a hacer nuestra metodología, hacer nuestra búsqueda, sacar resultados, analizarlos en Ryan, extraerlos, y hago yo con esto. Y lo que queda entonces es seleccionar y hacer los artículos los más precisos, los más adecuados. Esos son los que leo, esos son los que yo eventualmente puedo aplicar una pauta de evaluación de su calidad para seleccionar lo mejor. Eso se hace mucho en redes sistemáticas, pero yo lo recomiendo, al menos las pautas que les voy a mostrar, como al menos una guía de referencia. ¿Por qué? Porque cuando uno va con el Scope and Review, si uno no es una institución de renombre, ya va peleando con otra Scope and Review que puede ir adelante. Pero si uno es una Scope and Review súper buena, al punto de no ser una sistemática, pero sí una muy buena Scope and Review, es más fácil que te publiquen, incluso con una versión sistemática de baja calidad, porque al final uno no lo puede comprometer. Entonces, comprometer como revisión sistemática. Entonces, yo recomiendo que apliquen alguna pauta, más que para evaluar el sesgo, que es el objetivo que hace la revisión sistemática, son pautas para ver si están completos los artículos, qué es lo que más reportan, qué es lo que menos reportan, y esa es información que al lector le puede servir. Porque ya entonces a tu lector le interesa los artículos porque el tema le parece atractivo, porque está interesado en el ámbito del estado del arte, o directamente porque quiere saber cómo se reporta. Hay gente que hace artículos de artículos, ¿no? Como qué tan completos son los artículos que reportan en una revisión. Eso también puede ser interesante. Eso se extrae la información y se hacen tablas, se hace una extracción de información, después se resume y se hace un reporte, que es los resultados. Entonces, para analizar este paso que, como digo, puede ser opcional, la completud de los artículos, lo que uno puede usar es un modelo que es lo que se suele hacer como el paso 3. Paso 1 hace la búsqueda, paso 2 descarga el artículo, pero el paso 3 hace una lectura crítica de la evidencia obtenida. Y uno puede aplicar unas pautas que son orientadoras, que te indican si la información aparece o no respecto a la validez interna, a la validez externa o aplicabilidad y a los resultados del estudio. Esta es una de las pautas que existen, esta es más de kinesiología, pero es una pauta para evaluar ensayos clínicos de kinesiología o fisioterapia. Y como se dan cuenta, la pauta dice si presente o no presente. Solo eso. ¿Por qué me gusta esta pauta? Porque es muy gráfica del uso de las pautas. De esa forma yo le digo a otro evaluador. O por ejemplo, usted, si yo dijera, mire, hay 11 criterios. De los 11 criterios, este artículo tiene un total, una suma de 6. Y tengo otro que su total suma 3 y otro que su suma suma 10. ¿Qué opinarían de esos artículos? Que uno tiene 6, otro tiene 10 y otro tiene 3. Según la pauta que aparece acá, según el uso de la pauta que he indicado. ¿Qué opinarían? Álvaro, ¿te refieres a la parte
digamos, de la revisión que nosotros ya hicimos. El Pedro está dedicado a eso, Aquí, Pedro, una base de datos. Yo ¿ya? extraje 20 artículos y todos son ensayos clínicos de fisioterapia. Y yo esta pauta leo el artículo y digo si el artículo, uno de los 20, cumple cuántos criterios. Y de esos 20, tengo uno que cumple con 3, otro con 6 y otro con 10 criterios. ¿Se entiende ahí? No mucho. Porque, por ejemplo, aquí dice, criterios de elegibilidad fueron especificados. Por supuesto, la metodología tiene que haber sí o sí. Los sujetos Es se que refieren a los revisores. no, se refiere al artículo. Yo, de los 20 artículos que pillé, tomo el artículo número uno de los 20. ¿Te acuerdas que dije que una vez que tengo esos 20, ahí los leo? Ya, los leo. Pero leo con estas preguntas dirigidas. Voy leyendo el artículo 1. Criterios de elegibilidad fueron especificados, voy al método. Criterios de elegibilidad, sí, los puso. Entonces yo le marco 1. Después me dice, ¿los sujetos fueron ubicados aleatoriamente en grupos? Voy al método. No, no fueron sujetos aleatoriamente en grupos. Perfecto. Entonces yo pongo 0. Y así voy con cada uno de los puntos hasta el 11 y ahí yo sumo. Y digo, mira, el artículo 1 de los 20, su puntaje suma 3. El artículo número Claro. 2 de los 20 suma 6 y el 3 de los 20 suma 10. ¿Ahí sí? Oye, Álvaro, ¿Sí? bueno, esto es bien como Quanti, Kine, no sé, pero yo me imagino que si tú estableces que los 11 puntos son necesarios e igualmente necesarios, está bien definir que ponte tú desde 6 para arriba vamos a considerar y para abajo no son elegibles, o no sé, un criterio así como estándar. Pero yo no estoy Exacto. segura que los 11 puedan ser exactamente igualmente irrelevantes, por decir. Exactamente. Exactamente. Esa es la reflexión, Luz. Perfecto. ¿Y qué hace uno entonces? En vez de uno, bueno, a veces lo que hacen algunas revisiones es que dicen, si cumple con menos de 3, se excluye como un piso mínimo, independiente de todo lo que diga, pero lo que hacen es que hacen una tablita donde ponen cada artículo y dicen cuál cumple y cuál no cumple. ¿Se me siguen? Entonces como que te hace una lectura rápida del artículo. En una tabla donde las filas son los artículos, los 20 artículos están hacia abajo y la columna, estos numeritos, tiene una X. Entonces tú te das cuenta cuáles sí cumple y cuáles no. Entonces tú puedes ir comparando eso. Este mismo ejercicio tú lo puedes hacer con otras pautas para ensayos clínicos aleatorizados, para hacer revisiones temáticas de revisión sistemática, para estudio diagnóstico, predicción clínica, estudios cualitativos, casos, controles, cohorte, e incluso estudios de evaluación económica. Para todo eso está esto, y lo importante es lo que dice Luz. Lo importante es si suma 10, 11, 8 puntos, sino que lo importante es cómo yo veo el panorama de todos los artículos y yo puedo graficar eso para que el lector diga, oye, qué bueno, porque este artículo, aparte de sintetizar al menos, me entrega más información procesada. Y eso lo hace mucho más rico el artículo. ¿Se entiende mejor el uso? Si no se entiende, díganme, porque lo puedo mostrar más ejemplos. Me interesa que se entienda. Le puedo mostrar la pauta CASPE cualitativa. La pauta CASPE es solamente cualitativa, perdón. No, hay de todos. Les voy a mostrar ahora. Las pautas CASPE es lo mismo que le mostré a Pedro. Pedro, un ejemplo. Para todo diseño que ustedes quieran hacer, ustedes ponen CASPE, ponen acá, que es el programa de habilidad de lectura crítica en español, y estas pautas uno las puede usar de referencia para evaluar los artículos, si me da información pertinente o no. En las pautas CASPE hay ahí algo que dice materiales, y cuando entro en materiales, hay algo que se llama herramientas para lectura crítica. Y si yo la pincho en leer más, se me despliegan todas las que les decía. Y ahí está la cualitativa, pero para todos los diseños. Y lo puedo ver. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué cosa pregunta en los estudios cualitativos? Porque no son estandarizables, es verdad. Pero igual hay estructuras.
Por eso digo que es como, qué tan completo es lo que estoy evaluando. Si tiene todo lo importante. No es si es mejor o es peor, porque cada artículo tiene su originalidad y su aporte. Entonces, las 10 preguntas que tiene esta pauta se enfocan en, ¿se definieron de forma clara los objetivos de investigación? ¿Es congruente la metodología cualitativa reportada? ¿El método de investigación es adecuado para alcanzar los objetivos? Esas cosas van preguntando hacia abajo. ¿La estrategia de selección de los participantes es congruente con el punto de investigación? Entonces tiene como hay un momento dirigido. Yo puedo ir leyendo de manera dirigida esta información. ¿Y ven? Dice sí, no, no sé, no. No es importante si cuántos sí tienen, es cuáles son los sí y cuáles son los no que tiene este artículo. ¿Más claro ahí? Álvaro, la idea de usar estas bases de datos es una forma de clasificar los artículos que tú seleccionaste y eso llevarlo a tu abstract, considerando lo más importante hacia los menos importantes. Es como que te está dando la pauta de cómo debes hacer el clivaje de tu artículo para el abstract. No para el abstract, pero sí para tu artículo. Tú lo puedes usar como para el cribaje o cribado, tú puedes seleccionar en base a esto o directamente tú puedes usarlo como más información. ¿Seguro que decíamos que uno puede decidir, o sea, extraer información y decir, yo quiero mostrar solo los outcomes, su estrategia de aprendizaje? Y además yo puedo decir, y además le entrego al lector información de la calidad metodológica o de la completitud del artículo. Es un artículo completo que habla de enseñanza de tal tipo con estos siguientes outcomes. Ahí sí. Perfecto. Pautas como la CASPE, que les mostré recién, existe esa. Existe un centro de prácticas en la evidencia de la Universidad de Oxford, que hay unas 4 versiones de estas pautas que están en español, traducidas por una colega que se llama Ana Cristina Castro, que trabaja en la UDD, que era, bueno, es kinesióloga también. Y también hay otras pautas que son más como, o sea, ustedes ya las conocen, ¿no? ¿La han visto cuando publican artículos? Y estas son directamente pautas que orientan la completitud del artículo. O sea, el artículo dice todo lo que tiene que decir. ¿Sí? Entonces yo digo, ok, voy a hacer una revisión de solo estudios observacionales. Entonces, aquí me dice, ocupa la pauta Strobe, yo la pincho y hago ese mismo ejercicio. ¿Dice lo que tiene que decir o no? No, lo importante no es si tiene más sí o no, sino que es qué es lo que le falta, qué es lo que menos dice, qué es lo que yo debería tener orientador, de manera orientadora. Y también, o sea, no sé si se acuerdan del principio de la primera sesión, alguna vez les hablé de Prisma. Sí, Prisma es una pauta orientadora de redacción de relaciones temáticas, porque ¿cuáles son estas pautas? Me dice lo que tiene que tener un artículo. Y también me dice cómo lo debo escribir en la cierta forma. Por lo tanto, yo lo puedo usar como referencia para la redacción de cualquier artículo. Hay para formatos cualitativos, observacionales, para lo que sea necesario. Hasta acá, ¿se entiende el valor que puede tener aplicar una pauta a una revisión sistemática a los artículos que yo ya seleccioné y que estoy leyendo y que esos van sí o sí? sí, de todas maneras. Ya. ¿Alguien más le ve el valor? Ahora, si nosotros estamos haciendo un scoping review, Ujú. deberíamos en teoría usar Prisma. Para escribir la Scoping Review, pero para evaluar el artículo que es original y es un, por ejemplo, cualitativo, yo debería ocupar la SRQR. ¿Se entiende? Porque para escribir ¿Cuál es la SRQR? es como la Prisma, pero para estudios cualitativos. Sale Ya. aquí, miren. Ahí. ¿Se entiende? Y por qué le asignaste eh, el título de investigación cualitativa? No, son ejemplos. Te dice Ah, la ya, página. ya. Te dice, mira, Yo estoy pensando en el artículo nuestro, entonces. sí, sí, no, no.
Es como ejemplo, cualitativo. Para los Ok. que son observacionales, la STROBE. Si son ensayo clínico, la CONSORT. Y uno hace uno por uno. Oye, ¿y Sí. esto se pone en el artículo? Se redacta brevemente. Se usan las pautas respectivas de prácticas de la Ya. evidencia. Según Y eso CASPE, está bien visto, digamos. sí, se ve bien que un scoping lo tenga. Es como Ya. harto, como contundente, pero es bueno. Lo hace un poco más lento, pero es bueno. Ahora, ¿pueden hacer un scoping review sin hacer esto? Sí pueden, pero tiene que estar muy bien escrita. Y debe ser bien novedosa. ¿Me siguen? Como que uno pelea. A mí me pasa mucho, o sea, no es que pelee, casi, pero me pasa harto en discapacidad, de que mis trabajos como son de temas que la gente suele subestimar, debo darle harto como contundencia metodológica. Pero si no, es como, bueno, es un tema no es tan atractivo, no va a valer tanto. Pero ese contundente le da más fuerza. Entonces, bueno, también es mi forma de trabajar la investigación, pero si tienen buena reacción en español o en inglés, lo saben contener, también pueden no hacerlo. Pero ahí tendrán que tener una buena reflexión en la discusión sobre esa información que podría faltar o te la puede cuestionar un revisor. Ya, sigamos. ¿Cómo construyo los resultados? Con un proceso que se llama extracción y síntesis de información. Yo, de los artículos, ¿cómo los sintetizo en una scoping review? Lo típico, se saca información importante como los autores o el autor principal, el año, se saca la población que participó, los outcomes o resultados de los outcomes, el, el diseño utilizado, en su caso sería la estrategia de enseñanza-aprendizaje. También de lo que uno pilló, podría crear un esquema, podría ser. No está, en general, lo mínimo era tabla sintética. Eso es que un review que uno vea, es que un review que tiene tabla sintética. Pero esquemas uno puede agregarlo y lo hace más atractivo porque además es como bonito, ¿no? Para el congreso, se puede utilizar, ¿no? Pero es un esquema muy sintético, más de los conceptos, más que venir a replicar los artículos porque no es la idea, ¿sí? Y aquí uno se despoja de todo lo perfeccionista que a veces es y dice, yo voy a usar lo principal para que se entienda el objetivo de mi artículo. Es que me faltó la variable uno, es que me faltó el otro código que era muy interesante, hay una cita súper buena, súper, anexo, material suplementario. Lo mandas a complementar a la revista, la revista lo publica en su versión digital. Y todos felices como vértice. Pero si tú no haces eso, se te sobrecarga el artículo. Tienes demasiada información. Y eso también afecta la legibilidad, el atractivo del artículo. Entonces, yo extraigo lo principal. Yo puedo extraer muchas cosas y después hago una segunda extracción y me quedo con lo principal. Y la otra cosa que yo saqué, le dejo material suplementario. Porque me gustó, porque interesante, pero no es algo que lo vean todas las personas acá rato. ¿Se entiende? ¿Cómo uno puede extraer la información o para qué la va a usar? Sí, No queda estoy viendo la clarito, cámara. Álvaro. ¿Cómo? Perdón, Que justo queda ahí. claro, pero Ya, igual estoy ansiosa por ver cómo sigue. ya. Igual Yo después creo que muestro hay el que artículo. vivirlo más que nada para que a uno se le quede. Es verdad. Pero mira, entonces, ¿cómo se redactan los resultados de una Scoping Review? Y eso es casi 5 párrafos. Y ahí uno va creciendo. El primer párrafo nos dice, pillamos tantos artículos con toda la búsqueda, hicimos los siguientes, o sea, hicimos eliminación de duplicados y avanzo, avanzo, avanzo. Siguiente, porque esa es la parte del proceso. Segundo momento de la Scoping Review, del segundo párrafo, la pregunta que queríamos resolver era tanto, perdón, no, eso es de discusión. Uno dice, por ejemplo, si me quiero enfocar la estrategia de mensaje, las estrategias de enseñanza-aprendizaje identificadas fueron, las describen. Los outcomes identificados los describen. En la tabla 1 aparece una síntesis, una tabla sintética de los autores, outcomes y estrategias de aprendizaje de nuestros artículos seleccionados.
La tabla. La tabla se come 2 planas del artículo a veces, son súper grandes. Ah, pillé algo súper interesante. Eh, por ejemplo, los países de un lado, los países de otro lado, eran usar más estrategias web y otras más estrategias web. Lo detallo como un segundo resultado, en formato de resultado. Las estrategias de mensaje más utilizadas en países del norte global solían estar asociadas a elementos digitales y presenciales, y las estrategias del sur global están más asociadas a estrategias presenciales. Es un segundo nivel. Si les da espacio, si tienen riqueza, otro elemento. Si no, lo corten ahí y se acaban los resultados. ¿Por qué? Porque recuerden que su tabla ya usó unas 2 planas de su resultado. Entonces ya es grande su resultado. Y de ahí yo paso a empezar a redactar la discusión. Para aplicar esto después vamos a tener un artículo, ¿ya? Y ahí cambio un poco el formato, porque el primer párrafo yo parafraseo mi objetivo, el que puse en la introducción, y lo respondo en ese minuto. Digo, lo que queríamos saber era el uso de estrategias de aprendizaje y de outcomes que se utilizaban, siendo que en general se enseña harto con metodologías de grupo, o la bioética médica, se enseña harto con metodologías de grupo, donde lo principal que se evalúa son el profesionalismo, la aparición de dilemas éticos y los valores asociados a su práctica médica. Un ejemplo. Primer párrafo. Segundo párrafo. Un hallazgo relevante de su revisión, el que ustedes creen más relevante o uno de ellos, lo entregan. Y ahí lo desarrollan, que pueden citar un poquito, esto se parece a otro autor, y lo relaciono con la teoría en la siguiente párrafo, y ahí ponen un párrafo de solo teoría, el de acá pilló esto, el de allá se parece al otro, se conversan entre ellos. Y ahí yo puedo ir jugando entre 2 y 3 y sumarle 2 párrafos más en mi discusión o un párrafo más con eso conectado, hasta que yo sienta que cerré todos los elementos útiles, interesantes de mi artículo. Después, el 4 y el 5 pueden ser separados, puede ser el mismo párrafo, depende de lo que ustedes tengan de tiempo y espacio, pero de detallar las fortalezas de su estudio, por qué era necesario una scope and review. Y es bueno que hicimos una scope and review y no una razón sistemática. Hay que detallarlo. Y las limitaciones. A pesar de que hicimos scope and review, a pesar de todo lo que hicimos, esto hay que evaluarlo con cuidado. Esto se puede proyectar en el futuro como otras cosas. Y ahí uno cierra con las conclusiones. Una vez que primero respondió su objetivo, ahí destacó hallazgos relevantes y lo relacionó con la teoría, a veces sea necesario, destacó cosas buenas que tiene su artículo, como también sus limitaciones, y sus conclusiones las cierra el punto. Entonces, yo les tenía este artículo, que es el artículo que hemos conversado todo este periodo, para que lo podamos aplicar, y con eso cerrar la sesión del día de hoy, dándonos como la sensación de que vimos todo para hacer una Scrum Review, solo faltaría práctica y la siguiente sesión, que es de publicación principalmente. Que igual podemos repasar conceptos, pero es principalmente publicación. Dame un segundo, estoy abriendo la carpeta donde tengo el artículo. Paremos a aplicar el tiro y no se vea tan abstracto lo que les comenté recién de conceptos. Bueno, igual las últimas diapositivas, yo creo que quien haya hecho un curso de redacción científica son muy repetidas, ¿no? Es como lo mismo. Y es porque un Scrum Review se escribe como cualquier artículo en general. Siempre en general particular, y hay todos tips que ustedes tengan de redacción, son súper útiles. Son siempre como bien indicados para estos espacios. Ahí está viendo el artículo del Tanaka. Ya, esa vez. Entonces, vamos a revisar los resultados de Tanaka derechamente y su discusión. Yo estaba ahí en la mañana. Entonces, ya solamente como para contextualizar. Introducción, 1, 2, 3, párrafo, pregunta de investigación. Listo. Diseño. 1, 2, perfecto, el diseño. Selección de estudios, 1,
el flujograma, la estrategia de búsqueda. Otro parrafito, análisis de mis artículos. Un párrafo. Ética. Lo declaro, ¿no? Obviamente, no hay personas involucradas, son bases de datos públicas, con permiso de uso. Listo. Resultados. Primer párrafo, resultados. De los 5.190 estudios que identificamos de esta base de datos, usamos 120. Y esos se redujeron, o sea, eso, con screening, a 14. Dentro del año 1987-2019. También se hace esto que a veces se caracterizan, ya sea por diseño, por países. Voy a agrandarlo para que se vea bien, ¿no? No es necesario que esté tan chiquito. Vamos a ver. Por diseño, por países, lo que sea pertinente a su investigación. Y vienen 2 estudios, y ahí como que hace un apartado, ¿ven? Aquí está la descripción. Primer apartado, 4.1, combinando elementos digitales con lecturas. Pero un segundo. Ahí sí. Entonces, desarrolla lo que ya identifica en su revisión y va comentando entre ellos lo que identifica y el aporte que tiene a la literatura. 2 párrafos. 4.2, usando elementos digitales para el autoestudio. Uno de los artículos que pilló en la revisión lo desarrolla y lo profundiza brevemente. 4 líneas, 5 líneas. Y después lo va analizando y va viendo el aporte que tiene en relación a otro artículo. Simulación. 1 párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Listo. Abordaje en grupo. Y aquí viene lo que les decía, miren. Tabla, autor, año, país, objetivo del estudio. Solo quería comparar qué buscan estos artículos. Los compara todos. Y así sigue. Si te das cuenta, es bien contundente los resultados y lo va desarrollando según la pertinencia de lo que va haciendo. No es destacar artículo por artículo, sino que es los elementos más atractivos, más interesantes de lo que se ve en todos los artículos. Y si hay uno que es muy interesante, tal vez ese profundizo. Y así yo llego a mi discusión. Hasta aquí. ¿Cómo van con los resultados? ¿Les quedó más claro? Bien. Bien. A ver. Ujú. Súper. Una pregunta es así, por ejemplo, porque nosotros estamos viendo objetivos de los estudios, o sea, pero el objetivo generalmente tiene que ver con cómo los outcomes según enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿tendría que haber otra tabla que resumiera eso, además del objetivo? Así es. ¿O no Y, necesariamente? Ya. y la diagramación les quedó abajo. Que es un problema de diagramación, no un problema de la revista, pero pues, la diagramación debe haber quedado un resultado. Pero, tabla 3, es justamente lo que tú dices. Mira, título o de la sección, desarrollo, contenido de la educación, tamaño de los participantes, grado, grupo control, ¿qué se midió los outcomes? La referencia. Y así va. Mira, 3 planas. Sigue, 4 planas. 5 planas. Ese es el resultado. Todo eso es resultado. Solo que quedó en la discusión, pero porque quedan como en 2 columnas. Pero ese es como el tipo de formato que les digo, que ya llegar acá es porque sacó harta información. Hasta yo lo encuentro un poco mucho, pero igual se publicó. ¿Sí? ¿Resuelvo tu duda? Y para cerrar, discusión. Primer párrafo. ¿Qué debo hacer en el primer párrafo? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué había que hacer en el primer párrafo de la discusión? Sí, El había objetivo que y la respuesta, ¿no? parafrasear el objetivo. Eso. Entonces usa un elemento de introducción, la ética, la educación ética para la estudiante de enfermería. Sin expertise es importante.
como que lo problematiza, de nuevo, como arriba. Para estos estudiantes, entender estas situaciones es un factor importante en su sensibilización hacia ética, ¿no? Por lo tanto, situaciones y contextos son útiles para eso, ¿ya? Contexto. Esta sección discute los cinco como elementos temáticos de las intervenciones educativas que fueron destacados durante la revisión. O sea, como que problematizó, presentó la pregunta del problema y la responde con los cinco grandes grupos que aparecen. Y los caracteriza primero los cinco grandes grupos. Y después va, desarrolla uno de esos, lo hace conversar con la literatura. ¿Ven que queda mal la tabla? Es un problema de diagramación. Ya. Y después lo profundiza, puede instalar ideas, puede tener un momento creativo, reflexivo. Eso es el momento, ¿no? Lleva analizando paulatinamente las cinco áreas que quería ir declarando. Puede usar algún artículo también, podría ser, pero tiene que ser como muy particular, muy justificado. Y así sigue avanzando por una o dos planas más hasta que llega aquí. Miren, a pesar de la reflexión ética de este autor, no, aquí lo conversa y aquí dice, los resultados de este estudio identificaron cuáles son los grados, tanto, desarrolla la tabla 3, aplicando estos hallazgos de este estudio, puede ayudar a futuros desarrollos de la ética en la enfermería, perdón, de la educación de la enseñanza, de educación de la ética en la enfermería, ajustada como a contextos culturales o culturales de cada particularidad de los países. Implicancias, eso depende si te lo piden, perdón, pero antes salten ahí, y aparece aquí también implicancias y fortalezas del estudio, y dice, bueno, fortalezas, ¿cómo es una fortaleza? Una fortaleza de este estudio es demostrar los resultados de esta invención enfocados en las enfermeras, estudiantes de enfermería, a través de un scope and review. Porque esto te lo entrega después de mostrar criterios de inclusión, exclusión, como que te da un panorama general, y eso es bueno. Y esa es una gran fortaleza de la scope and review. Te da un panorama que no hubiese sido considerado con una revisión sistemática, porque, no es porque era muy diverso los datos que están disponibles. Y pues dice, este estudio tiene dos limitaciones. Primero, uno es un artículo escrito en japonés. Segundo, la investigación está limitada porque no fue posible cubrir evidencia significativa en estudios como Cross Intervention. Y en el futuro sería bueno clarificar cómo el uso de esta formación en investigación como puntual, ¿no? Claro, cross-sectional, más observacional, más interdimensional. ¿Sí? Es un poco como limitación. Y las conclusiones que son un par. Ahí está, fortaleza y limitación. Agradecimientos, suelen agradecer a gente que le apoya la revisión del artículo, conflicto de intereses, contribución de cada artículo, y ven, disponibility, statement data availability, que toda la información generada está disponible en el artículo, te la pueden descargar. Y te deja ahí. Y se cierra el artículo. O sea, ese artículo, el de Takacha, lo vimos por completo. Desde el comienzo, desde el abstract, en sus primeros momentos, hasta sus discusiones. Y ya entendemos, con herramientas prácticas, todo lo que está detrás. Ustedes, para hacer su propia Scope and Review, tienen claro cómo construir un objetivo, cómo construir una estrategia de búsqueda bibliográfica, cómo diseñar un flujo de trabajo de una estrategia para extraer esa información y concentrarla de manera automatizada en Ryan, un portal que les permite integrar eso para poder hacer una lectura dirigida, ordenada, para poder extraer esa información. Si quieren hacer lectura crítica de los artículos o no, para extraer la información y construir resultados y eventuales discusiones. Entonces ya con estas 9 sesiones tienen claro el proceso general de la construcción del Scope and Review. Y tienen encaminado un artículo que yo lo encuentro, con todo lo que hemos visto, cada día lo encuentro más atractivo. Lo encuentro súper interesante como el aporte que puede tener, cómo han podido plasmar su reflexión en una Scope. Eso. Esa sería la sesión del día. No sé qué les parece.
Dejé poco tiempo para comentarios, me equivoqué, tenía que dejar unos minutos más. Pero me quedó un Álvaro, minuto. Lo dígame. si tú miras ahora con tu experticia los scoping review versus las revisiones sistemáticas y pones en la balanza ambos, tú dirías que la rigurosidad de la búsqueda para el scoping review supera a la revisión sistemática. ¿El mismo No, método no lo puedes aplicar en la revisión sistemática? usas prácticamente el mismo método. Prácticamente el mismo método. ¿Cuál En la sería la búsqueda diferencia más importante entonces para ti? es la parte, es del cribado en adelante. Porque la revisión sistemática además tiene un análisis que analiza sesgos. Pero eso para eso tiene que asumir que todos los artículos son bastante similares. Entonces, todos son de cohorte o todos son caso controles. Y yo puedo como analizar eso, esos estudios, y con Perfecto. pautas estandarizadas de eso. Y ahí viene el problema. La revisión sistemática es tan estandarizada que te empieza a cortar la variabilidad que te da la realidad. Y para todos los estudios como bioética, más humanidades médicas, que estamos publicando muchas más cosas paulatinamente, todavía la revisión sistemática más nos entrampa que nos aporta, excepto algunos indicadores. El de ustedes, si agotaran mucho más, podrían perfectamente hacer una revisión sistemática. Se podría hacer. Pero creo que por la pregunta amplia que ustedes tenían, se pudo hacer más abierta y queda bien. O sea, en el fondo el scoping review nace a propósito de una necesidad que no te entregaba la revisión sistemática. Sí, sí, de hecho, no sé si la pasa, pero yo me sé de memoria todas las sistemáticas en cuanto a discusiones, porque los estudios son muy heterogéneos, no se puede concluir nada sobre esto tan preciso, se necesita hacer más investigación de mejor calidad metodológica. Todas dicen lo mismo, pero no es porque lo hagan copy-paste, es que es verdad, porque el desarrollo del conocimiento es así, es muy diverso. Entonces, si yo además le agrego una diversidad que tiene un tema como el de ustedes, claro, se pierde. Álvaro, Dime, yo, Luz. preguntas prácticas. ¿Se grabó la sesión anterior? Sí, la tiene Gabriela, pero no la hemos subido. Pero se va a pedir para subirla para que puedan ver con calma. ¿Y vas a mandar este PPT también? Sí, ese PPT también se manda. Ya, y lo otro es que, ¿cómo vamos a quedar para trabajo, marzo, para retomar, para no sé, cómo podemos programarnos? Mm. Mira, voy a cortar la grabación No, para que no exista, o honestamente, sea, ya, para que no se pierda la ya, broma. gracias.